comenzamos con nuestra masterclass. Muchas gracias. Aquí nos acompaña Susana, una vez más, que ya había estado Discúlpanos con por nosotros. tomarnos tiempo de tu charla, Susana. Sí, No se preocupen, voy a intentar ser ágil para que no nos tardemos mucho más. Gracias. no te preocupes. Vale, bueno. Bien, aquí rápidamente queríamos presentarte. ¿Quién es el honor? Bueno, Adelante, Lore. ya que traigo aquí el micrófono, bueno, les platico un poco, digo, Susana se va a presentar un poco más, pero les doy una breve introducción. Mujer latinoamericana, marketera y feminista. A pesar de su corta edad, tiene 9 días de experiencia en agencias digitales, mucha experiencia en empresas de tecnología y es líder del hub de innovación de Nativo. Y bueno, aquí nos comenta que su reto es impulsar la cultura de innovación como herramienta para mejorar la calidad de la vida de las personas, ¿no? Entonces, nos va a servir mucho esta plática para poder irnos adentrando en materia. Y así que, pues, sin ya más por el momento, le cedo la palabra a Susana para que comience con su masterclass. Bienvenida, Susana, y muchas gracias. Bien, perfecto, Lore, muchas gracias. Me confirman si ahí están viendo mi pantalla, estoy compartiendo. A ver, dejo de compartir. Creo que ahí ya pueden ver. Sí, ya aparece. Bien, perfecto. Bueno, antes de empezar, les aclaro que he estado teniendo unos problemas con el internet. Cualquier cosa me avisan por el chat que estoy aquí pendiente y apago mi cámara para que no tengamos problemas de conectividad, ¿va? Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poder hacer parte de estos foros. Específicamente con Women in Voice, pues hemos tenido ya la experiencia de participar en otros espacios y a mí particularmente me encanta la hackathon. Creo que es una gran oportunidad de poder dar a conocer más estas tecnologías de desarrollo de voice apps, sumar más gente, que justamente eso es lo que necesitamos como industria, y pues obviamente apoyarnos entre todos, que es el objetivo. Entonces, este primer módulo está enfocado en UX Research y creatividad. Tiene, digamos, una patita enfocada a voz, pero realmente vamos a hablar también de aspectos un poco más generales. Más o menos estaba planeada para ser de 1 hora, vamos a intentar ir bien rápido por la parte más teórica y al final me encantaría poderles mostrar con una especie de pitch que les puede servir como inspiración justamente para setear las bases de estas propuestas que ustedes van a estar haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, me encanta empezar esta charla con una imagen que podría resumirnos, ¿no? Que es el UX, y escogí una fuente muy confiable, ahí me confirmarán ustedes si la han visto en algún momento, y es este meme. Y bueno, yo creo que si algo he aprendido yo en estos años que he estado trabajando desde el lado de las agencias sobre la experiencia de usuario, es que nosotros como diseñadores y como desarrolladores, al parecer tenemos un sentido común muy afinado, ¿sí? Somos bien predecibles, pero la realidad es que como usuarios parecemos más marcianos que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, me encanta poner esto como ejemplo para setear las expectativas, porque realmente cuando se trata de hablar de research, de usuarios y de enfocar la creatividad al user experience, pues tenemos que traer las mejores herramientas para poder estudiar quién es ese usuario, cuáles son los objetivos, cómo puedo diseñar una experiencia y una creatividad que realmente estén respondiendo a los retos, porque si no, luego se van a dar cuenta, y sobre todo ahora con estas interfaces de voz, que los usuarios suelen ser muy impredecibles. Entonces, tenemos que prepararnos y por eso esta primera parte, creo, de las masterclasses les va a ayudar a setear las bases de lo que eventualmente podría ser la experiencia de voz que diseño, ¿vale? Ahora les voy a platicar un poquito más de mí, luego de esa breve introducción. Yo soy Susana, justamente soy una mujer latinoamericana, soy colombiana, he vivido en un par de países en Latinoamérica, en México ya voy a cumplir 4 años viviendo acá, me encanta México, soy una feminista en proceso, con ganas de seguir aprendiendo, también practicante de Ashtanga Yoga, aunque en este momento tengo una pequeña lesión de espalda que hace un mes me ha impedido practicar. Y el tema de las 9 vidas en marketing digital es porque realmente llevo 9 años trabajando en diferentes roles de agencia,
roles desde editora, copy, creadora de contenidos, cuentas, estrategia, y en este momento, como justo les mencionaba Lore, estoy liderando el equipo de innovación en Nativo. Y platicándoles un poco sobre el rol actual que tenemos en Nativo, pues Nativo es una agencia que había nacido de un ADN digital y fue muy natural que hace 2 años creáramos este hub de innovación. Es un equipo que está enfocado en distintas tecnologías y realmente nuestro objetivo es poder dar un acompañamiento a las marcas y partners de la agencia para poder ingresar y entender cómo tienen que establecer sus estrategias en estas tecnologías de innovación. Una de las tecnologías que trabajamos es justamente Conversational AI, inteligencia artificial conversacional, con el desarrollo de voice apps y de chatbots, y por eso justamente fue que llegamos a tener esta relación con Women in Voice. De hecho, algunas de las personas de Nativo hacen parte justamente de este foro. Por ahí estaba Ethel, que les estaba ahora platicando de la hackathon. Y de hecho, acá justo les traje un poco algunas de las personas que hacen parte de este equipo de innovación, porque justamente varias de las cosas que vamos a ver en la presentación de hoy, pues ha sido un conocimiento compartido en este camino que hemos tenido con las personas del equipo de Nativo, así que me encantaría poderles dar crédito, porque cada una de estas personas pues ha aportado este conocimiento y a esta experiencia, y que hoy pues un poco les queremos compartir para que ustedes puedan casi que caminar sobre el camino que tenemos recorrido y sumarle también para que podamos, como les decía previamente, seguir construyendo en conjunto. Y bueno, brevemente Lore en la intro que estaba dando al inicio, les platicaba como de esta visión que tenemos de poder crear innovación que sea beneficiosa para las personas. Y básicamente lo que vemos es que estos canales de innovación pues justo conectan a los usuarios con las marcas. Y nosotros, digamos que somos enablers de esa relación que estos usuarios pueden generar con las marcas, pero sobre todo queremos enfocarlo para que sea un círculo virtuoso, para que podamos venderle a las marcas, y aquí digo marcas, pero realmente pueden ser partners, pueden ser o sea, de naturalezas diferentes, ONGs o empresas, y lo que queremos nosotros desde la industria es poder entender estas tecnologías, pero sobre todo usarlas para el beneficio de la sociedad, y por eso siempre nos consideramos a nosotros como entes muy importantes dentro de este círculo, que podemos pues realmente hacer una diferencia, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo que también traemos desde el equipo y que me gustaría que se quedaran con este mensaje. Ahora sí, entrando un poco más de plano en los temas de UX y creatividad, pues justamente lo que me encantaría, ¿no?, para poder darle forma a esta charla, es ponerme un poco más en los zapatos de ustedes, de las personas que están conectadas, para poder entender cómo debería abordar los temas que voy a abordar, ¿no? Entonces, esta es una muy breve encuesta, en realidad no es a través de ninguna plataforma, es con los comentarios del chat, que estoy aquí conectada y puedo ver. Ay, de hecho no había visto Ashtanga Yoga. Y bueno, pues justamente quiero saber un poco más de ustedes. Entonces, les voy a hacer un par de preguntas. Como les digo, solamente tienen que escribirlas por el chat, y así yo me puedo ubicar un poco, ponerme en los zapatos de ustedes y sobre eso tener una plática un poco más user-centered. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de estas tecnologías utilizan con mayor frecuencia? Ahí voy esperando los resultados. Muy bien, veo ahí una predominancia de Alexa, un par de Google Assistants y Siri. Bien, espero que conozcan igual las otras, los otros iconos, si no les queda la tarea de estudiarlo ahí. Vamos con la segunda pregunta. Esta es si han desarrollado antes voice apps o experiencias de voz. Ok, por ahí veo como un 50-50. Ok, dicen no de voz, me imagino que sí apps mobile. Bien, ahí estamos como un poquito más 50-50 si no me falla el ojo. Luego la tercera pregunta es, ¿en qué áreas se desempeñan
¿no? Dentro de los roles que tienen. Si en este momento están estudiando, también pueden poner ahí que son estudiantes, pero me gustaría un poco entender cómo está el mix de los equipos y de la audiencia. Bien, perfecto. Bien, tenemos mezcla entre estudiantes, UX, desarrollo, diseño conversacional. Hay varias personas que veo que están en diseño conversacional, eso está increíble. Bien, o sea, creo que tenemos una audiencia bien mixta. Y la última, en realidad, es más bien una curiosidad que tengo sobre ustedes qué dudas o qué expectativas tienen sobre esta sesión, ¿no? En términos de si en este momento tuvieran que sentarse a hacer un research, sentarse a pensar sobre el UX o sobre la creatividad, si tendrían alguna duda. Y les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan responder esto y me puedan compartir por ahí. Bien, voy a ir siguiendo con la presentación y les dejo esa pregunta abierta a varios. Por ahí van llegando preguntas y realmente acá un poco como que el mensaje que tengo para ustedes es que hace 2 años que nosotros empezamos a desarrollar, la verdad es que yo tenía un chingo de dudas, ¿sí? Y creo que el primer mensaje un poco que tengo para ustedes es no dejen nunca de preguntarse y de dudar, porque con estas tecnologías emergentes creo que esa curiosidad y las ganas de siempre estar cuestionando qué es lo que está sucediendo es la que realmente los va a llevar pues a generar desarrollos y proyectos pues que sí sean disruptivos, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo algunas de las preguntas que tienen, que justo de repente vamos a empezarlas a abordar en esta sesión. Hay otras que se irán resolviendo en el resto de los módulos, pero sí quiero que empecemos a ser bien curiosos porque esos son los profesionales que necesitamos hoy en día en la industria, ¿sí? Entonces, vamos a ir abordando algunas de las preguntas. Yo, por ejemplo, inicialmente cuando hablábamos de UX decía, ¿cómo carajo lo abordamos, ¿no? Desde las interfaces de voz, ¿cuáles son las diferencias entre una interfaz gráfica táctil y una interfaz de voz? ¿Qué retos trae? ¿Qué beneficios trae? Otra duda que teníamos muchísimo dentro del equipo es ¿dónde encuentro información valiosa? Muchas veces encontrábamos fuentes globales y decíamos, ¿cómo hacemos para aterrizar eso al panorama de México? ¿Cómo entendemos si la tendencia se va a mantener? ¿De dónde podemos sacar información que nos nutra y nos inspire y nos genere una visión, ¿no? Como equipo, como empresa y como profesionales? Siempre, y esta es una duda que tenemos no solo nosotros, sino también todas las marcas con las que nos encontramos, es ¿qué onda con los usuarios en México, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Y luego se van a dar cuenta que no tenemos tanto apoyo desde estudios de terceros, ni siquiera de repente de las plataformas, entonces se vuelve un reto bien grande abordar un research cuando de repente no hay fuentes locales, ¿no? ¿Por dónde empiezo a darle forma al proceso? Nosotros llevamos 2 años afinándolo y todavía sigue iterando, como es de esperarse, ¿no? ¿Qué best practices hay en el mercado? ¿Cómo puedo aprender de los errores de los otros, ¿no? Entonces, bien, ahora voy a ir leyendo las dudas que ustedes tienen. Tenemos acá dudas sobre Canvas, ese creo que lo van a ver más en la próxima sesión. El proceso de research de usuarios es igual a las apps normales y a las de voz. Ya vamos a hablar un poquito del proceso. Cómo abordar un proyecto de app de voz, también vamos a hacer una aproximación. ¿Cómo sería posible medir la creatividad? Esa es una gran pregunta, de hecho, no está incluida dentro de esta sesión, pero estoy segura que de repente más adelante la van a poder abordar. Si no, luego podemos mantener la conversación, porque ese es un punto supremamente importante. ¿Realmente se puede hacer algo bueno en 2 semanas? Esa es una gran pregunta. Yo creo que si lo enfocamos en una propuesta, definitivamente sí. De hecho, 2 semanas es lo que nosotros normalmente nos tardamos dentro del equipo en hacer una propuesta robusta. Y luego hay un comentario sobre UX. Dice que es como el arte de hacer que el usuario se sienta cómodo usando nuestras aplicaciones. Definitivamente eso hace parte de una correcta UX, pero ya vamos a ver otros aspectos también que son bien importantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? No solamente se trata de que el usuario se sienta bien, sino tú tienes un objetivo por detrás de esa experiencia, lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo, y ese es el indicador realmente del éxito.
Y Andrés nos pregunta asistentes virtuales y realidad virtual. De repente, si me pudieras explicar un poquito más cuál es la pregunta, vamos bien. Pero bueno, me gusta que nos empecemos a hacer estas preguntas y justamente pues vamos a empezar con este tema de cómo abordar las experiencias de usuario y el diseño de interfaces de voz, ¿vale? Entonces, acá justamente traigo otro meme, estos seguramente ya los conocían, pues son memes un poco más antiguos, pero me encanta mostrar este slide porque nos pone en perspectiva que por más que trabajemos en un correcto diseño de una interfaz, realmente es el usuario y es este momento en el que podemos testear ese diseño el que realmente nos va a decir si fue exitoso o no fue exitoso y también cómo debe ir iterando en el tiempo, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos que tenemos que poner todo el foco en generar las mejores interfaces de voz, pero realmente lo más importante va a ser que pronto lo empecemos a testear y sobre la marcha sigamos escuchando el feedback de los usuarios, porque al final del día eso es lo que va realmente a ser el indicador de éxito, como les decía, siempre con el foco de cuál es el objetivo que queremos lograr en la experiencia. Y pues por otro lado, que son términos que me imagino pues ya muchas de las personas que desarrollan acá para Voice Apps y los diseñadores de conversación pues están bien familiarizados, y es el Voice User Interface, pues que básicamente es esta interfaz que puede ser un software o un hardware que conecta al usuario con la tecnología. Aquí, por ejemplo, en este chart están tecnologías, el layer de Conversational AI, pero realmente pueden ser otras tecnologías. Hay tecnologías pues mucho más antiguas también, como los asistentes telefónicos que trabajábamos antes, que también pueden ser considerados interfaces de voz y que no necesariamente tienen Conversational AI. Y bueno, esto es importante también entenderlo, luego más adelante lo vamos a retomar, porque justamente en cada uno de estos puntos podemos enfocarnos para poder generar un buen research y sobre eso unas buenas bases para nuestros proyectos. Entonces, si, digamos, tuviera que estructurar un poco cuáles son esos factores que debemos considerar tanto en la etapa de research como de testeo para una experiencia de usuario óptima en una interfaz de voz, diría que por un lado está entender muy bien al usuario, ¿sí? Porque como les decía, a veces son bien impredecibles y sobre todo con tecnologías que son recientes. Enfocarnos en cuáles son las best practices de diseño, específicamente hoy vamos a hablar de diseño de interfaces de voz, y sobre todo, como les decía también, conectar eso con los objetivos, ¿no? Con el objetivo, bien sea de la marca que tienes, del cliente o del producto o desarrollo que estés lanzando. Entonces, vamos a empezar por cada uno de estos puntos. En términos del usuario, yo creo que la duda más importante que debemos siempre hacernos es quién es mi usuario y qué puedo resolverle a este usuario en la medida en la que podamos conocer mejor a ese usuario de entrada y entender muy bien cuáles son sus fricciones o cuáles son sus necesidades, pues podremos proponer o empezar a setear las bases de una experiencia exitosa. Y entonces, digamos que nosotros, en la experiencia que hemos venido teniendo, ya traíamos algunas metodologías justamente de desarrollos como mobile, incluso desarrollos web, y por otro lado un bagaje también pues, de agencia creativa y de publicidad. Hicimos un mix de esos procesos y sobre esto un poco como que se fueron bajando dentro del equipo estos pasos que les voy a mostrar. Bien, entonces digamos que en el pre, lo primero que normalmente hacemos para tecnologías de voz, pues es mirar, ¿no? En términos macro, quiénes son estos usuarios. Y aquí les estoy mostrando en pantalla justamente algunas fuentes globales, como les decía para el caso de Voice Apps, pues las fuentes globales son las que tienen la delantera hoy en día. Esta es una fuente que se llama VoiceBot, no sé si la conocen, pero si no deberían definitivamente seguirlos. Son la autoridad de Conversational AI en Estados Unidos y también a nivel global. Y esta es un slide que muestra la curva de adopción de la tecnología. Y esto es interesante porque empezamos a entender un poco cómo se comportan estos usuarios. Si pueden ver, por ejemplo, vemos que en el late majority de Estados Unidos las personas pues ya tienen interiorizado el uso del voice search. Y esto nos plantea un poco también cuáles son los usos más comunes para este tipo de tecnologías, ¿no? La gente pues tiene dudas, hace búsquedas y digamos que el search a través de voz les ha facilitado esto. Ahora, obviamente, las acciones para voice search son diferentes a los desarrollos de voice apps, pero está bueno entender el contexto general. Luego, si vemos en Early Majority, tenemos a los smartphones, los carros que ya tienen asistentes integrados y los smart speakers, que digamos que en el caso de Estados Unidos nos llevan una delantera en un par de años desde sus lanzamientos.
Luego en Early Adoption están ya los desarrollos de third parties, que serían donde entrarían los skills y las actions. También nos llevan una buena delantera en Estados Unidos, sobre todo porque luego, para quienes de repente no están tan familiarizados, se van a ir enterando que hay muchas de las funcionalidades que todavía no tenemos activas para México, y sí en Estados Unidos, así que también nos llevan la delantera en ese sentido. Sobre todo, por ejemplo, en términos transaccionales, pero también pues en muchos otros aspectos. Y luego, por último, tenemos los smartwatches. ¿Por qué es importante ver este tipo de cosas? Porque muchas veces en países como México, donde no tenemos mucha data, nos sirve referenciarnos para ver cómo podríamos estar en unos 2 años, por ejemplo. Sabemos que nos llevan una delantera, más o menos estimamos que es de 2 años, entonces sirve mucho que nuestros clientes sepan que este es el futuro que vamos a tener. Ahora, también hemos hecho el ejercicio de entender estos números específicamente en México. Y tenemos algunas fuentes que han empezado a estudiar, ¿sí?, cuál es la penetración de estas tecnologías. En el caso de IAB se lanzó un estudio a inicios del 2019, ya sabemos que estos números han mejorado o han incrementado, y HotSuite también ha estado haciendo algunos estudios al respecto. Y podemos ver que pues estamos un poquito más rezagados en la curva de adopción. Tenemos más o menos una penetración del 40% en Voice Search, que ya pudo haber aumentado. De hecho, creo que HotSuite acaba de lanzar el nuevo reporte, tendría que actualizar este dato. Y en términos de los Smart Speakers, IAB, digamos que estima que la penetración para marzo del 2019 era del 14%. Ya hemos tenido unos buenos picos de venta de dispositivos, así que estimaríamos que este porcentaje está un poco más arriba. Esto es específicamente de Smart Speakers, pero aquí me encanta hacer la aclaración de que específicamente con el Google Assistant, como ustedes sabrán, pues casi que cualquier Android tiene preinstalado el Assistant, así que realmente con la penetración que tenemos de dispositivos móviles en México y con justo el gran porcentaje de Androids que hay, digamos que tendríamos muchos usuarios potenciales de asistentes virtuales a través de su celular. Y pues obviamente ni hablar de Siri, Bixby, que también son los asistentes pues, específicos para Apple y para Samsung. Y luego entonces vemos también que en términos de los desarrollos, pues apenas estamos en la primera parte de la curva, en la parte de innovación, lo que representa una gran oportunidad para todos nosotros que estamos empezando en la industria y también pues para nuestros aliados y marcas. Entonces es importante entender este contexto, porque además esto luego determina muchísimo cuáles son los usos que estos usuarios pueden darle a los dispositivos. Es distinto que en un mercado los usuarios lleven 5 años entendiendo la tecnología, porque ya tienen una madurez, a unos usuarios que de repente llevan 1 año, 6 meses, ¿no? Los early adopters, 2 años como máximo con los dispositivos, y sobre esto nosotros tenemos que setear las expectativas de cuáles son las experiencias que podemos crear. Y sobre todo responsabilizarnos mucho de que no solamente se trata de crear la experiencia, ¿sí?, para el dispositivo, sino de crear también todo un plan de comunicación que incluya la evangelización de la tecnología, la explicación de cómo se invoca un skill o un action, ¿sí?, qué beneficios trae para los usuarios, cómo puedo obtener distintos resultados dentro de las experiencias, ¿no? Entonces, aquí también empezamos a pensar el UX no solamente desde el desarrollo como tal de un action o de un skill, sino en un ecosistema de comunicación también. Bueno, algo que está increíble es que nosotros justamente como equipo, al no tener mucho acceso a fuentes locales, decidimos este año lanzar el primer estudio de adopción y uso de asistentes de voz en México. El estudio está por publicarse, entonces no les traje muchas imágenes, pero sí tengo un par de cosas que me gustaría poderles compartir. La realidad es que hemos visto que las curvas de adopción y que en general, digamos, los usos que se le dan son muy similares a estas proyecciones que les estaba mostrando de Estados Unidos, pero tenemos también un par de datos interesantes, ¿no? Entonces, del estudio les puedo compartir, por ejemplo, que en términos de penetración hicimos una pregunta general de si los usuarios utilizan o estarían dispuestos a utilizar asistentes de voz, frente a lo cual el 83% de los usuarios demostró interés, ¿sí? Esto luego lo relacionamos también con en qué dispositivos usan o utilizarían estas experiencias, y el celular se llevó de lejos, ¿no?, todo el resto de dispositivos que teníamos, que podría ser a través
obviamente las bocinas inteligentes, las tabletas o iPads, la televisión inteligente, el automóvil u otros. Entonces vemos que hay mucho interés dentro de México y también mucha penetración a través de dispositivos móviles, que justo esto era lo que les decía que de repente en algunos estudios de Smart Speakers no se considera, y es que realmente tenemos una población, pues en México, con una penetración muy alta de acceso a dispositivos móviles, y pues acá tenemos, digamos, un potencial uso específicamente del asistente que pudiéramos explotar. Ahora, en términos de qué hacen los mexicanos, ¿no? ¿Qué casos de uso son los más populares dentro de los mexicanos? Aquí voy a pasar a un siguiente slide porque realmente nos sorprendió que es muy similar a lo que veíamos en las fuentes de VoiceBot. Definitivamente, como les platicaba, los casos de uso más frecuentes son los más básicos, ¿sí? Digamos que al ser bocinas, y aquí estoy hablando específicamente de los smart devices, el caso de uso que tiene más acogida es escuchar música. Hoy justamente estábamos en una junta con un cliente presentándole credenciales sobre proyectos de voz, y de las 4 personas que habían conectado, por lo menos 3 tenían dispositivos de voz, y el caso de uso número 1 era escuchar música o podcast, ¿no? Y luego vienen otros casos de uso, como por ejemplo hacer preguntas, que esto también se conecta mucho con el voice search que les platicaba previamente, checar el clima, poner un timer o una alarma, escuchar la radio, noticias, deportes, y luego hasta abajo empezamos a ver el uso de skills o actions, ¿sí? Entonces la realidad es que la mayoría de los usuarios hasta ahora, y esto fíjense que es Estados Unidos 2020, que nos llevan pues 2 años de delantera si no es más en casos de uso, y para México vemos que se replica, los casos son todavía básicos y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo por demostrar el valor que tendrían estos third party developments, ¿no? Que serían los skills o los actions. También sabemos que en México sobreindexa el caso de uso que tiene que ver con entretenimiento, que incluya temas de música, temas de contenido, o incluso también juegos o trivias, que de hecho aquí pueden ver en la pantalla que puntea. Entonces, alrededor de eso también se busca mucho que empecemos a desarrollar y crecer. De hecho, justamente pues, el hackathon un poco trae como ese reto. Bien. Ahora, eso, digamos que lo que les acabo de mostrar es como un panorama muy, muy general de quiénes son los usuarios, algo muy macro. Pero luego, cuando empezamos a platicar de un target específico, ¿no? Digamos que ustedes ahora en el hackathon definan cuál es la temática social que quieren trabajar, y eso digamos que trae consigo la definición de un target. Aquí es muy importante entender al target y no solamente entenderlo para efectos de cómo usa ese target los dispositivos de asistentes de voz, por supuesto que es importante, sino también entenderlos en su persona común y silvestre, ¿sí? Y entonces nosotros hemos desarrollado distintas formas de entender, ¿no? Cuál es este target, desde, por supuesto, consultar fuentes ya establecidas de terceros, hasta crear nuestras propias encuestas, que es algo que realmente pues, los motivo mucho a hacer porque sirve mucho poder crear los cuestionarios y sobre esto aprender, ¿no? Entonces, hacemos encuestas cualitativas y cuantitativas. En pantalla aquí, por ejemplo, se ve muy pequeño, pero les estoy mostrando ejemplos. Este, por ejemplo, era una propuesta que estábamos haciendo para una skill de mamás. Entonces, un poco perfilábamos cuáles eran los intereses de las mamás. Entonces, aquí nos decían que era salud del bebé, alimentación, embarazo, lactancia. Luego, preguntamos la intención de utilizar smart speakers o asistentes de voz. Y aquí pueden ver en pantalla que por lo menos casi el 70% sí estaban de acuerdo, tal vez utilizarían asistentes, que también nos demuestra una buena acogida eventual del desarrollo que hiciéramos. Y también empezamos a preguntar incluso casos de uso, ¿no? Entonces, ¿para qué te gustaría usar el asistente? Y sobre esto tenemos una claridad, aunque sea inicial, ¿no? De cuáles serían los intereses de esta audiencia, y nos alejamos un poco de nuestra percepción personal, que es, digamos, el error más grave que podamos hacer para diseñar una correcta experiencia de usuario. Estas son 3 de las preguntas, realmente era un cuestionario un poco más extendido, y normalmente, sí, justo sé que no se ve muy bien, luego les vamos a compartir la presentación, pero también son slides confidenciales, ¿no? Estoy intentando usarlos de proyectos que ya tienen un año y los puedo mostrar, así que discúlpenme si no se puede ver al 100%, pero yo les voy platicando, ¿vale? En este caso, por ejemplo, fue una encuesta que realizamos para 60 personas.
Normalmente para este tipo de encuestas siempre recomendamos que sean entre 50 y 100 personas los encuestados para que sí tengamos una muestra representativa. Obviamente esto ya estaba filtrado con demográficos para que pudiéramos entender que si eran mamás, en qué periodos estaban, si ya habían tenido hijos o no habían tenido hijos, y sobre eso también poder generar cortes de las encuestas. Entonces, esto es algo que se puede hacer con herramientas tan sencillas y gratuitas como un Google Forms. Hay otras herramientas mucho más sofisticadas. De hecho, por ejemplo, el estudio de nativo lo creamos con una gran herramienta que se llama Sinclair. Se las voy a poner por acá si quisieran checarla. Y realmente pues hay muchas formas. Estos son pues encuestas más cuantitativas, pero también se pueden hacer en un inicio encuestas cualitativas. Normalmente está recomendado que sea entre 3 y 5 usuarios cuando son más como especies de focus groups o encuestas más cualitativas. Ahora, más adelante vamos a hablar del buyer persona y de las oportunidades. ¿Qué hacemos también durante esta etapa previa de research? Aquí se empieza a mezclar un poco, no hay como una barrera difusa entre lo que normalmente en las agencias llamamos el research y la planeación estratégica, y es donde empezamos ya a definir ese target y a ponerle una cara, ¿sí? Vamos a hablar varias veces de lo que significa, ¿no?, este user persona o buyer persona. Este, por ejemplo, fue también nuevamente una propuesta que hicimos, en este caso era para aficionados de fútbol, y siempre nos gusta que todo ese research que nosotros tenemos pues baje un poco a un perfil más humano. Entonces, en este caso, por ejemplo, presentamos a Frida y a Pepe, que tenían perfiles diferentes sobre fanáticos de fútbol. Frida, por ejemplo, era una Villamelón y Pepe era un fanático. Y en este caso lo que hacíamos era definir esos perfiles como más sociodemográficos y de esa manera poder capitalizar todo el research que veníamos haciendo, ¿no? Para estos usuarios, por ejemplo, también identificamos algunas barreras puntuales, como les decía ahora, tensiones que tenían los usuarios y que eventualmente se podían resolver. Y por último, en el último de los recuadros van a poder ver este journey que planteamos, en este caso en un skill para Alexa, donde también estábamos siendo muy como claros en cuál es el día de ese usuario y qué ventana de interacción realmente teníamos con el skill. Porque a veces también, como les decía, somos como diseñadores y desarrolladores muy optimistas, pero la realidad es que un correcto UX también pues parte del hecho de entender que el usuario tiene distintas fuentes de acceso a información, muchísimas distracciones a lo largo del día, y pues hay que entender muy bien dónde podemos entrar, en qué momento del día, para sobre eso diseñar una experiencia que sí sea relevante. Es diferente diseñar una experiencia para cuando recién me estoy levantando a cuando estoy llegando a mi casa. Bueno, en este momento pues estamos en confinamiento, pero sí hay que considerar mucho esos momentos del día y las oportunidades que tenemos con el target. Luego, algo que de repente nuevamente a veces como desarrolladores se nos pasa un poco es pensar en lo que les mencionaba antes, que es este plan de amplificación y de comunicación. Y vuelvo y enfatizo, al ser tecnologías que apenas están teniendo estas penetraciones iniciales dentro de los mercados, somos responsables como desarrolladores también de educar a las audiencias y explicarles. Y entonces esto a veces también implica, y por supuesto hay distintos roles dentro del equipo, ¿no?, pero también implica que alguien dentro del proyecto se encargue de entender, ¿no?, cómo está funcionando la industria. Si ya hay alguien de la competencia que está lanzando una aplicación de voz, ¿cómo la ha lanzado? ¿Qué best practices tenemos? ¿Qué etapas hemos tenido dentro de los planes de comunicación? Si podemos o no hacer alianzas con los partners como Google o Alexa. ¿Qué tipos de upgrades podríamos tener que enganchen luego a la persona para seguir regresando al skill o al action? Porque no se trata solamente de lanzarlo, sino también de mantener esta frecuencia de uso. Y entonces nosotros también hacemos todo un research que tiene que ver con estos planes de amplificación y de comunicación, que eventualmente también terminan, pues obviamente, en sugerencias de cómo deberían hacerse estos planes de medios. Bueno, hasta ahí era el pre, ¿no? Ahora, durante, también podemos mantener toda esta investigación alrededor, pues, de nuestras personas y de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en el durante identifiqué 3 oportunidades. Hay algo que nos sucede a nosotros, ¿no? Y es que hacemos todo el research, les voy a mostrar más adelante cómo seguimos operando todos los temas de creatividad y de diseño, y hay una fase donde seguimos como todavía iterando ese producto, esa idea inicial, y es cuando creamos los guiones y montamos demos
Y ahí nos empezamos a dar cuenta también que tenemos áreas de oportunidad en el UX. Entonces, usualmente lo que hacemos es bajar un script que puede ser de conversación. Ese script lo podemos bajar a nivel del flujo general, pero también a veces lo hacemos con un usuario nuevo, donde de repente la interacción es diferente porque, no sé, el Action me hace una perfilación o me pide algunos permisos que de repente cuando soy usuario recurrente no me pide, ¿no? Y luego de repente al usuario recurrente pues también puede cambiar un poco esa interacción. O de repente nos interesa hacer foco en una sección específica. Entonces nos sirve bajar estos distintos tipos de scripts que, como les digo, muchas veces los hacemos simplemente en texto. Los podemos probar en voz alta con usuarios reales entre nosotros en el equipo para poder validarlos. Podemos crear demos a través de montajes y en estos montajes también nos empezamos a dar cuenta, es diferente cuando yo escribo un texto a cuando ya lo estoy escuchando y digo, de pronto está muy largo y lo tengo que recortar, ¿sí? Por ejemplo. Aquí también empezamos a determinar el apoyo multimodal, que es algo que vamos a platicar más adelante. Si voy a tener apoyo o no de visuales y cómo entran a apoyar estos visuales. También determinamos el messaging del plan de comunicación. Y también, por último, como que analizamos este journey completo. Si yo soy un usuario, ¿cómo me puedo enterar de que este action está al aire? ¿Cómo llegaría? ¿Cómo es la invocación? ¿Cómo es la experiencia? Y luego, ¿qué puedo hacer al final de la experiencia? Entonces, esto ya digamos que pasa a ser más una fase como previa de testeo, ¿sí? Pero sigue estando dentro de toda la fase de iteración del research. Ahora, cuando ya yo entro en el desarrollo y tengo un prototipo, entonces sí puedo empezar a hacer pruebas de usuario. Nosotros las hacemos tanto con los usuarios reales como con los clientes, que también son bien importantes, ¿no? Y estas pruebas las hacemos no solamente con, digamos, la experiencia como tal de la Voice App, sino también con los planes de comunicación, como les he venido diciendo. Entonces, siempre diseñamos pruebas y metodologías pues ad hoc. La realidad es que existen muchas metodologías, pero ahí alguien preguntaba que si podíamos aplicar metodologías similares al desarrollo de mobile apps, y la realidad es que sí. O sea, nosotros hemos utilizado desde card sorting, ¿no?, hasta focus groups. Por lo general, lo que nos sirve es realizar sesiones de testing, como les decía, lo sugerido es entre 3 y 5 usuarios, en dispositivos con pantalla y sin pantalla. A veces lo hacemos con usuarios nuevos para las tecnologías de voz y otras con usuarios que ya conocen las tecnologías de voz, y tenemos resultados diferentes que luego nos toca ponderar y entender. Y usualmente lo que hacemos también es recopilar las respuestas declaradas. A estos usuarios les podemos hacer encuestas y hacer preguntas puntuales, pero también lo más importante es observar cómo están estos usuarios interactuando con los dispositivos, y de esa observación, que es no declarada, realmente es de donde sale la información más importante. Siempre después de esto resumimos los key findings, ponderamos, volvemos con los equipos de desarrollo, revisamos qué ajustes se tienen que hacer, y como les decía, esto lo repetimos también con las marcas y con los clientes, no solamente con usuarios finales, sino porque al final, pues también, digamos que tenemos un cliente interno, que es alguien que tiene que aprobar esta experiencia, y nos sirve mucho poder tener ese input digamos, desde una etapa muy temprana. Y luego, pues hay una partecita final, que realmente son las pruebas de certificación, que aquí también tenemos el chance de repente de encontrar mejoras UX, y obviamente están mucho más enfocadas en aspectos técnicos. Ahora, si vamos al post, porque como les decía, esto es un proceso de nunca acabar, realmente el post es lo más interesante del desarrollo. Nosotros, que empezamos a desarrollar hace 2 años, ya estamos teniendo un post bien interesante de los skills que hemos tenido al aire. Hemos creado dashboards automatizados que nos permiten entender mucho más a fondo ciertas de las interacciones que tenemos tanto en las actions como en los skills. Y de esto hemos podido empezar a encontrar pues oportunidades de iteración, ¿sí? Son procesos que realmente dependen mucho de cómo seteen ustedes esos data layers que llamamos nosotros, o cómo pueden cruzar información que pues llega directamente de las plataformas de analytics de Alexa y del Assistant. Entonces, realmente aquí nuestro proceso ha sido pues ver estos reportes. Tenemos, digamos, una frecuencia mensual en la cual generamos sugerencias desde mejoras de UX hasta mejoras de los planes de comunicación y de medios, que nuevamente, como les decía, no hay que olvidarlos, porque luego también pasa que de repente los números no son los esperados, pero el problema no está dentro del desarrollo, sino que no estamos sabiendo dentro del funnel de conversión llevar a la gente hasta el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos como una gran área de oportunidad.
Y luego hay otro aspecto que es vital, y esto se van a empezar a dar cuenta, pues los que ya desarrollan lo saben y los que no, pues lo verán, y es que los usuarios muchas veces son bien proactivos en términos del feedback y de los reviews. Entonces, acá, por ejemplo, uno de nuestros proyectos se llama Adivina la canción, lo lanzamos en diciembre del 2019, y desde esa misma época en la que los lanzamos, los usuarios nos empezaron a dar feedback sobre un aspecto que no habíamos considerado. Rápidamente hicimos la iteración y como pueden ver acá, 20 días después ya otro usuario había dicho, no, ya digamos que la experiencia está funcionando bien, pero by the way, ¿no? Sería bueno que tuvieran un catálogo más extenso de canciones. Esto era específicamente para una trivia musical. Entonces, esta también es una gran oportunidad de capitalizar y de entender a los usuarios, y como les decía, realmente hasta que esto no sale al aire y se pone a prueba, pues no tenemos un feedback lo suficientemente robusto para poder seguir iterando, si bien podemos, pues, como les platicaba con todas las metodologías anteriores, tener una idea robusta para poder lanzar. Otra cosa que siempre recomendamos es lanzar MVPs, Minimum Viable Products, que puedan ser de rápido, digamos, desarrollo, rápido, estoy diciendo rápido, pero pues rápido no es rápido realmente, y sobre estos resultados que tengamos del MVP poder ir iterando, ¿sí? Específicamente para efectos de voz, es mejor hacer una cosa y hacerla bien, poderla testear y sobre eso seguir creciendo e iterando. Y bueno, esto se resume un poco como en términos de la audiencia, lo que podemos hacer en el pre, en el durante y en el post. Son fuentes internas y fuentes externas. Ahora vamos a ir más como adentrándonos para efectos de entender lo que les explicaba en algún momento, y es, puedo saber muy bien qué es el usuario, cuáles son sus fricciones y cómo lo puedo ayudar, pero para realmente generar una UX exitosa, a ver, regreso rápido. Para realmente generar una UX exitosa, yo también tengo que tener claro, pues, cuál es mi objetivo, ¿sí? Mi objetivo es convertir, mi objetivo es generar una interacción específica, mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de eso? Y por eso, justamente, pues, nosotros digamos que tenemos esta filosofía de que todos nuestros desarrollos son user-centered, porque lo más importante es resolver la fricción del usuario, pero business-oriented, ¿no? Porque al final del día, pues nosotros somos una agencia que tenemos partners que tienen objetivos de negocio. Como les digo, esto también puede modificarse en el caso de que sea una ONG o en el caso de que sea algún otro tipo de compañía, pero siempre hay un objetivo que queremos cumplir por detrás de esto y no se nos puede olvidar. Y en la intersección de estas dos es donde realmente podemos sacar el provecho de una buena experiencia de usuario. Entonces, para entender estos objetivos, ¿qué hacemos nosotros? Pues usualmente lo que hacemos es identificar muy bien cuál es la industria, ¿sí? La definición de esta industria, investigar, ver cómo está en México, que era lo que les decía, el contexto general, y esto no solamente es para efectos del desarrollo específico de aplicaciones de voz, sino el contexto en general, muchas veces el contexto de innovación, qué otras plataformas o tecnologías están punteando, cómo está la industria, creciendo, no creciendo, etcétera. Luego también hacemos research de industrias similares. Aquí esto sí nos sirve mucho para casos de uso de tecnologías de voz, porque de repente la industria en la que nos estamos adentrando pues no tiene tanta experiencia en voz, y si me voy a industrias similares con objetivos similares, pues voy a poder tener fuentes de inspiración, ¿no? Entonces ahí vemos el comportamiento de industrias similares, y luego de repente también puede ser esa misma industria en otras latitudes, y ahí también podemos encontrar best practices, ¿no? e información relevante. Ahora, para efectos, aquí yo les hablo de marcas específicamente. ¿Qué hacemos también? Pues entender cuál es el ecosistema digital. Gran parte del trabajo que tenemos nosotros como equipo de innovación es conectar todas esas plataformas para que hagan sentido con nuestras marcas. Entonces vemos cómo está la marca en redes sociales, si está posicionado o no en SEO, tiene oportunidades de voice search, cómo está su sitio web, cuál es el bono, qué portafolio tiene. Incluso en innovación, como les decía, si han estado en otras tecnologías, tienen o no ya un chatbot, ¿sí? ¿Hay ya desarrollado un bot persona o no? ¿Tienen un tono claro para este tipo de desarrollos? ¿Están en e-commerce o no? ¿Les interesa que eso sea un objetivo de conversión? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, estudiarlo. Muchas veces en los briefs ni siquiera traen este tipo de información, entonces nosotros debemos hacer la chamba de research y realmente entender pues, qué está del lado de la compañía, de la marca o de nuestro cliente. Y luego, como les platicaba, en términos de la competencia, justamente pues ver competencia directa y ver competencia en otras latitudes. Todo esto un poco se sintetiza en cuál es el objetivo de negocio, cuál es el objetivo de comunicación y cuál es el objetivo que quiero yo lograr a través de mi voice app.
Y teniendo eso claro y teniendo mi usuario claro, puedo lograr esa intersección de hacia dónde quiero yo darle forma a esta experiencia de usuario con el fin de que luego cuando la mida, pues sea exitoso, ¿sí? Y esto digamos que es un poco el resumen de qué es lo que se tiene que hacer en términos de objetivos, ver la industria, ver la marca, determinar los objetivos. Y estos son varios slides que les puse realmente de muchas de las cosas que hacemos nosotros para poder llegar un poco al mapeo de oportunidades. Aquí, como les decía antes, solemos bajar estos buyer personas, que son el slide que ven a mano izquierda abajo, un mapeo de oportunidades de qué necesita el usuario, con qué puede proveer la marca y un resumen de estas oportunidades. Muchas veces nos pasa en las primeras aproximaciones que encontramos cuatro casos de uso diferentes, ¿no? Podemos hacer una trivia, podemos hacer un tema de tips and tricks, podemos hacer noticias o podemos hacer, no sé, capitalizar unos videos de tutoriales que ya estaban. Y mapeando todas esas oportunidades, luego podemos un poco sopesar y decir, esta es la que queremos elegir, o incluso muchas veces en conjunto con nuestros partners y con nuestras marcas, vemos todo el mapeo de oportunidades y sobre eso tomamos la decisión de cómo avanzar. Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. En términos de creatividad, aquí voy a ser bien sintética. Digamos que siempre ya habiendo conocido un poco como este research general, los objetivos y estos user personas, nos empezamos a adentrar en lo que nosotros llamamos los territorios creativos y los conceptos creativos. Nosotros, digamos que como agencia creativa, tenemos este histórico de siempre pensar estos territorios y de usualmente hacer las propuestas alrededor de conceptos creativos. No quiere decir que así siempre se tenga que hacer. A nosotros nos ha hecho sentido porque esto hace que los desarrollos hagan parte de algo más grande, ¿no? Que solamente una aplicación de voz. Entonces, cuando estos proyectos se venden con una visión estratégica que va más allá de solamente el desarrollo, que se puede conectar, como les decía, con una campaña que ya traían en social media, con una experiencia que tenían en realidad aumentada, pues suelen ser proyectos que traen más resultados, ¿sí?, a la experiencia de usuario y al negocio. Y entonces lo que solemos hacer es, ya entendiendo quién es esa persona, o ese user persona, cuáles son los objetivos y cuál es el contexto general, construimos territorios creativos y bajamos un concepto, ¿sí? Que esto puede ser a nivel real conceptual o incluso muchas veces termina siendo el nombre del skill. Y sobre esto luego empezamos a pelotear, ya aquí van a estar un poco más definidos los casos de uso, bueno, ya específicamente qué vamos a hacer, qué vamos a solucionar, en qué plataforma vamos a estar, es un caso de uso informativo, es un caso de uso transaccional, es un caso de uso de entretenimiento. Y teniendo esto claro, nos vamos a la última fase, que es la creación de lo que nosotros llamamos bot persona. Realmente es un brand persona, donde se definen temas que tienen que ver más con el tono, por ejemplo, con cómo está el diseño sonoro, el diseño gráfico y todo lo que tiene que ver como con el enriquecimiento de la experiencia como tal. Un best practice que me encanta platicar, nuevamente es adivina la canción, que es como uno de nuestros skills más exitosos. Y esto me sorprendió mucho cuando el equipo trajo esta propuesta, es que, bueno, habíamos bajado ya el buyer persona, teníamos un benchmark de skills de música a nivel global, oportunidades en el consumer journey, toda una bajada del mapa de oportunidades, pero de repente el equipo llegó con unas ideas que no necesariamente eran ideas que tenían que ver con lo que consideraríamos una experiencia digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, trajo a colación el pato pato canción, y de hecho en la junta con el cliente los pusimos a jugar pato pato canción, ¿no? O de repente hablamos de la tómbola musical, que suelen ser experiencias mucho más análogas y que digamos que en algún punto yo no consideraría esto como una fuente de inspiración para un desarrollo tecnológico, y terminaron siendo exploraciones muy interesantes. Si bien digamos que el desarrollo terminó siendo un quiz musical, que es adivina la canción, realmente fue muy enriquecedor poder abrir las fronteras de creatividad, y esto es algo que hacemos una y otra vez. No solamente hacemos research sobre aplicaciones de voz, si bien es muy importante, sino que nos abrimos a ver también muchas otras posibilidades. Les traigo un caso. Denme chance porque voy a cambiar de micrófonos. Ahí me escuchan. Ya creo que ahí me escuchan porque les voy a poner desde acá, desde mi compu, un video.
Hola, ¿cuántos casos de estudio has visto hoy? Mejor date un respiro y juega Adivina la canción. Primera canción, escucha bien. Casi estando cerca de mí te ponía crazy. Híjole, respondiste incorrectamente. Déjate cuento un poco más sobre cómo se creó este skill. El 54% de las preguntas que me hacen las personas están relacionadas con música. Warner y yo nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría si esto fuera al revés? Creamos una nueva skill, donde los usuarios compiten entre ellos adivinando el título de las canciones con la finalidad de obtener un ranking más elevado. Los usuarios concursan 1 contra 1 para escalar en el leaderboard. Para la experiencia de usuario, me programaron una voz menos robótica y más conversacional. Estoy diseñada para caerte bien. Interesante, ¿no? Pues ahí no acaba. El objetivo es crear tráfico orgánico a nuestras listas de Topsify, un espacio donde se promueve el talento emergente, además de mantener vivos a viejos conocidos. Adivina, adivinador. Yo soy ratón de tu ratoné. ¡Hurra! Has acumulado 10 puntos. Al terminar, los usuarios descubren quién es el ganador de la partida. Esto los deja picados. Hoy estoy posicionada dentro de las mejores 15 skills de México. Es más, hasta los usuarios me han pedido que agregue canciones a las categorías. Para haber sido los primeros en combinar trivias, música, juego, ocio y competitividad, nos ha ido de maravilla, poniéndonos como pioneros en el desarrollo de experiencias de voz para la industria musical en México. Bueno, esto ha sido todo. Te dejo para que sigas viendo otros casos. Hasta la próxima. Alexa, abre Adivina la canción. Bienvenido a Adivina la canción. Bien, entonces acá realmente como que podemos retomar algunos de estos como best practices que platicábamos. Acá desafortunadamente por lineamientos no podemos mostrar dispositivos con pantalla, sin embargo realmente la experiencia es muy rica. Los invitamos a que si tienen Alexas con pantalla, Echos con pantalla, puedan como experimentar un poquito más este skill y poder ver algunos de los aspectos de UX que trabajamos. Bueno, estamos un poquito cortos de tiempo, entonces voy a pasar bien rápido por la parte de diseño, porque realmente en la próxima sesión se van a enfocar muchísimo más en diseño conversacional. Acá un poco, digamos que la duda que quisiéramos resolver es qué debo tener en cuenta para el diseño de una Voice User Interface. Y creo que lo primero y más importante que nos ha servido a nosotros como equipo, sobre todo si ustedes tienen un background de diseño de interfaces gráficas, ¿no? O táctiles, es que sí hay muchas diferencias que está bueno considerar, ¿no? Por ejemplo, en aspectos como la velocidad, ¿no? El ojo suele escanear mucho más rápido de lo que una interfaz de voz me puede dar a mí un output, y entonces esto es importante tenerlo en cuenta, no solamente para los desarrollos que son, digamos, voice only, sino también para los desarrollos mixtos, como por ejemplo lo que platicábamos ahora, ¿no? En el caso del assistant, yo puedo tener un output de texto, de audio, perdón, mientras voy viendo un texto, y tenemos que ser muy claros con el usuario en la velocidad entre que me estás diciendo algo y yo de repente ya lo leí en la pantalla y me puedo frustrar, ¿no? La cantidad de información, ¿no? En términos de experiencia de usuario dentro de las interfaces de voz es mejor menos información, mucho más sintética y clara, menos ambigua. En las interfaces gráficas a veces podemos ser mucho más extensos, podemos desplegar menús enormes, mientras que en voz tenemos que ser bien sintéticos, ¿no? Máximo 2 o 3 opciones por menú. Y otra diferencia bien grande, y esto lo estamos viendo cada vez más, es que pues digamos que en las interfaces gráficas ya hay una navegación estandarizada. Yo tengo pues un home, ¿no? Un icono de home, tengo la navegación del menú, puedo hacer atrás, ¿no? Puedo ver el status bar si algo se está cargando, puedo incluso ver la locación o la URL, mientras que las interfaces de voz realmente apenas están construyendo estos códigos y los usuarios están entendiendo, tengo una sección de ayuda a la que puedo recurrir por si algo falla. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro del diseño conversacional y dentro del diseño de interfaces para que podamos sobre esto generar experiencias de usuario que sí sean exitosas. Hay un tema bien interesante de accesibilidad, ¿no? Que estos son aspectos como a resaltar de las fortalezas de las interfaces de voz, y es que pues suelen ser de mucha utilidad cuando el usuario tiene discapacidades visuales o motrices o incluso cuando las manos están ocupadas. Google a veces suele hablar de los raw chicken moments, que son momentos donde de repente tengo un pollo crudo en mis manos, ¿no? Y no puedo acceder a la pantalla del celular o del computador, y de repente pues una interfaz de voz me puede ayudar un montón para dar un input y recibir una información de regreso, ¿no?
Luego, otra fortaleza bien grande de las interfaces de voz es que el input puede ser más naturalizado, ¿no? O sea, el discurso de un usuario puede ser más natural en una conversación de voz que en un texto, siempre y cuando se sepa llevar muy bien la expectativa de la conversación. Siempre decimos que en las experiencias de voice apps tenemos que ser muy claros con qué sí se puede lograr y qué no se puede lograr para que el usuario no se frustre en el intento, porque obviamente estamos lejos de tener una interacción pues, que asemeje, digamos, la inteligencia humana. Y por otro lado, un aspecto también que está interesante, que es la inteligencia emocional, que esto es algo que apenas está empezando a resonar, y es que de repente a través de las interfaces de voz, a diferencia de repente de ciertos aspectos de las interfaces gráficas, podemos traer elementos como la empatía o la autenticidad a través de estos diseños que se pueden hacer de la voz y del audio, no que las interfaces gráficas no puedan ser mixtas y no lo puedan mostrar, pero realmente se empieza a encender ahí algo alrededor de la inteligencia emocional que está bien interesante. Entonces, esos serían como watch out y estas algunas ventajas, pero siempre es importante entender que nos tenemos que quitar casi que todos estos preceptos que teníamos del diseño de interfaces gráficas y ponernos un poco en los zapatos del diseño de las experiencias de voz, porque sí son bien diferentes. Voy a pasar bien rápido por acá para que no nos tardemos mucho más. Esto era lo que les decía del Emotional Intelligence, pero les puedo dejar luego la presentación. Toda esta parte del diseño de interfaces multimodales, creo que también la voy a pasar de alto porque seguramente en la próxima sesión van a avanzar mucho más, pero era todo lo que les platicaba de que pueden ser, o sea, siempre vamos a tener un voice first experience, pero a través de todos estos nuevos como canales que tenemos de pantallas, pues podemos traer estas experiencias multimodales que enriquezcan esa, digamos, este journey. Algo que es súper importante, y esto creo que no se los mencioné, pero era el mensaje central un poco del research sobre diseño y creatividad, es que hay que probar, probar, probar y probar la mayor cantidad de voice apps que ustedes puedan. Incluso un tip que es muy bueno es que si pueden abrir cuentas, por ejemplo en el caso de Alexa, con alguna dirección en otro país, para que puedan tener dispositivos que les dejen tener acceso a skills que están publicados en otros mercados, háganlo, ¿no? De repente no hay tantos videos o material para poder ver experiencias en otras partes, entonces sirve mucho tener por lo menos un dispositivo con el que puedan ver, no sé, un benchmark de Estados Unidos. Aquí, de hecho, les voy a mostrar cómo se ve mi escritorio. Estos son dispositivos que teníamos en nuestra oficina y que los hemos ido repartiendo y rotando, pero aquí pueden ver cómo se ve un poco, ¿no? Mi estudio, y realmente lo que hay que hacer todo el tiempo es probar, probar, probar y más probar, porque esta va a ser la única forma en que ustedes realmente se van a sensibilizar, casi que desde el lado desde el punto de vista del usuario, sobre qué es una buena experiencia y qué no es una buena experiencia, qué tipos de, incluso muchas veces nos pasa, y ahí Ethel, que es nuestra líder de desarrollo, no me dejará mentir, que nos damos cuenta, siempre estamos investigando, pero de repente nos damos cuenta que alguien hizo algo muy interesante o que le faltó haber incorporado algo en otras latitudes, y sobre eso vemos áreas de oportunidad en nuestros desarrollos. Entonces, sean curiosos nuevamente, miren, estos son varios ejemplos de muchos de los pitches que hemos tenido, todo el tiempo estamos mirando qué hay. Y bueno, con esto la verdad es que sí traía un ejemplo para ustedes que era como el ejemplo de pitch, que un poco resumía estas fases iniciales de research, de creación del buyer persona, de la identificación como del caso de uso y finalmente de la creatividad, pero estamos un poco tarde, entonces algo que les iba a proponer, igual me dirán ahí por chat si se puede, es que si luego los equipos quieren sentarse conmigo y ver este ejemplo de pitch, como que yo estoy súper abierta y dispuesta a que reservemos unos minutos adicionales y podamos platicar de cómo nosotros le damos forma, porque todo esto que les acabo de platicar es casi que pues, el proceso, pero ya luego verlo sobre una presentación, y la verdad es que está bien chida, aquí les puedo mostrar un poquito, como que son varios slides ya de un pitch, de cómo nosotros luego de tener toda esa información, armamos un discurso, ¿no? Creamos videos, hacemos demos y traemos como todo esto a la vida para finalmente pues mostrar nuestro demo y pues que todo este esfuerzo, digamos que sí haya valido la pena. Entonces, como estamos un poco tarde hoy, si quieren, y ahí me dirán las chicas también si podemos hacerlo, podemos reservar unos minutitos extras con cada uno de los equipos y ya ver esto y aclarar dudas. ¿Cómo lo ven? Eso, perfecto, Ceci. Y pues bueno, si tienen alguna duda como que quieran resolver ahora muy puntualmente, lo podemos hacer. Si no,
como decía Ceci, ahí me agregan a las office hours y con mucho gusto lo podemos platicar. Por acá también igual les dejo mi contacto. Y bien, como les decía, este es el journey que hemos tenido nosotros desde el equipo y espero que sobre esto podamos seguir construyendo. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, que seguramente hay muchas otras best practices que podemos traer a la mesa, pero justo el objetivo es que podamos construir en conjunto. Así que bueno, mucha suerte en la hackathon y ahí quedamos pendientes en las office hours. Muchas gracias. Listo, chicas de Women in Voice, ahí ya les regreso el mic. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Buenísimo todo. Y muchísimas gracias también por tu disposición y disponibilidad de querernos echar la mano ahí un rato más. Me imagino que va a estar súper interesante, así que no se lo pierdan, apúntense y ahí seguimos al pendiente con este tema de las office hours. Muy bien. Y pues sí, ya por último, bueno, una vez más, muchísimas gracias, Susana. Gracias por acompañarnos hoy. Espero les haya servido todo el contenido de hoy para darles una idea de por dónde empezar.